¿Tu relación de pareja es perfecta? ¿Los finales felices existen? ¿Tienes una pareja dispareja? Esto y mucho más lo responderemos en tu programa En Sintonía con mi Media Naranja. Bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto que hoy podamos encontrarnos nuevamente en un episodio más de En Sintonía con mi Media Naranja. Como ustedes saben, yo soy Ivette Terrero, psicoterapeuta, y como cada episodio, quiero agradecerte que me permitas acompañarte durante estos minutos. Si es la primera vez que tú llegas a este espacio, bienvenida, bienvenido. Aquí hablamos de las relaciones de pareja desde una mirada psicológica, pero más que psicológica, desde una mirada completamente humana, ¿sale? No buscamos señalar culpables ni decirte así como receta de cocina, qué es lo que necesitas hacer con tu relación. Lo que yo busco es comprender qué ocurre entre dos personas cuando aparecen los conflictos, las heridas y en algunos casos, pues, la violencia, ¿no? Y si tú has escuchado los episodios anteriores, quiero agradecerte el que estés aquí. Significa que estás dispuesto, estás dispuesta a mirar relaciones con mayor profundidad y eso ya es un paso muy importante. O sea, cuando nos estamos cuestionando algo. El episodio anterior justo hablamos de algo que para mí es sumamente fundamental comprender. Hablamos de cómo el miedo no llega de un día para otro. No aparece de repente, no toca la puerta y dice, Oli, ya llegué, ¿sale? El miedo suele entrar en el silencio, el miedo empieza con pequeñas cositas, empiezas a medir un poco más tus palabras, a pensar dos veces antes de hacer algún comentario y a preguntarte si es el mejor momento para hablar de algún tema, ¿sale? A dejar pasar algunas situaciones porque piensas que no vale la pena discutir. Y el punto es que poco a poco, sin darte cuenta, el miedo comienza a ocupar un espacio dentro de tu relación. Y bueno, incluso decíamos que era como una tercera persona, no sé si recuerdas. Ya no solamente era una relación entre tú y tu pareja, también está el miedo, decidiendo cuándo hablar, qué decir, qué callar, qué sentir y qué evitar, ¿no? Entre otras tantas cosas. Pero hoy quiero ir un paso más allá, hoy quiero ir un poco más profundo. Y para ello necesito hacerte una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste con algo atorado en la garganta? Si algo que quería salir y no lo dejaba salir, ¿sale? No porque fuera una situación que ya no fuera importante, sino más bien porque pensaste, mejor no. ¿Qué tal que se enoja? Va a decir que estoy exagerando. Otra vez esto va a llegar a una discusión. Mejor me lo guardo. Si alguna vez has sentido eso, este episodio es para ti. Y si no has sentido esto, bueno, pues puedes escucharlo, puedes recomendarle a alguien que le sea útil. Solo tienes que darle en la campanita recuerda para seguirnos. Y bueno, un primer punto es cuando hablar deja de sentirse como algo seguro, ¿sale? ¿Te ha pasado? Y en este punto quiero aclarar algo muy importante. Todas las parejas discuten, todas, todas. Las parejas sanas también tienen diferencias, ¿sale? Ya en algún episodio hablábamos de eso, que no existen las parejas perfectas y que no es como que no va a haber situaciones que tengamos que resolver. El punto es cómo cuidamos la relación
a través de esas discusiones y que independientemente que a veces son algunos puntos escabrosos, logremos o tengamos la confianza de que vamos a llegar a alguna solución, ¿sale? Entonces, pues las parejas tienen diferencias, las parejas sanas también, sanas por decirlo de alguna manera, también se frustran, también se enojan, levantan la voz en algún momento. Y entonces el problema no es que existan problemas, conflictos, vaya la redundancia, ¿verdad? El problema es cuando expresar lo que sentimos deja de sentirse seguro. Cuando yo siento que no estoy en un lugar para poder transmitir justo lo que pienso y lo que siento. Porque existe una diferencia enorme entre pensar no sé cómo decir esto o pensar no puedo decirlo. Y esa diferencia justo es la que cambia completamente una relación. Imagina una conversación, ¿sale? Así como alguien diciendo, amor, ¿qué pasó? Quería decirte algo. ¿Ahora qué hice? No, nada. Entonces, ¿para qué empiezas? Mejor luego. ¿Ya ves? Te lo dije. Siempre haces dramas. Imagínate este par de comentarios entre una pareja. ¿Te das cuenta de algo? La conversación ni siquiera comenzó. No hubo ninguna oportunidad de explicar, no hubo curiosidad, no hubo un interés genuino por comprender. Lo único que apareció fue una reacción defensiva. Y eso hace que poco a poco la otra persona aprenda que hablar no es seguro. Nuestro cerebro es algo de nuestro organismo que aprende constantemente. Aprende qué cosas generan bienestar y aprende qué cosas generan peligro. Si cada vez que expresas una emoción recibes gritos, burlas, indiferencia, amenazas e incluso castigos emocionales, tu cerebro empieza a hacer algo muy, muy, muy inteligente, ¿sale? O sea, el cerebro no es tonto, intenta protegerte. Y tú te preguntarás, ¿y cómo me protege? Bueno, pues convenciéndote de que es mejor callar. Hay un investigador que probablemente has escuchado mencionar muchas veces cuando hemos hablado de las relaciones de pareja. Yo lo menciono mucho. Él se llama John Gottman. Lleva él como 40 años, aprox, estudiando parejas. Y una de las cosas que más me gusta de su trabajo es que observó muchas, muchas, miles de conversaciones reales y no estaba interesado en saber quién discutía. Quería entender cómo discutían. Y lo que encontró fue que las parejas logran resolver mejor sus diferencias. em, Más bien, él identificó que las parejas logran resolver mejor sus diferencias cuando no son aquellas que tienen conflictos, ¿no? O sea, me refiero a, son aquellas parejas donde ambas personas pueden expresar lo que sienten pero sin miedo a ser humilladas, ridiculizadas o ignoradas. Esto que te decía, no es que no tengan conflictos, es que más bien expresaron lo que sentían y se fueron al problema, no a la persona. Intentaron solucionar ese conflicto, lo dialogaron, cuidando la relación. Son aquellas donde ambas personas expresan lo que sienten, pero sin miedo a ser humilladas, sin miedo a la ley del hielo, sin miedo a me va a dejar de querer. Es decir, pues aquí hay algo importante porque la seguridad emocional importa e importa igual o más que el amor. Yo, como psicoterapeuta, escucho con frecuencia muchas frases como ya sé cuándo hablar, ya no sé o cuándo hablarte o cuándo no, o prefiero esperar a que estés de buen humor. Y muchas veces las personas lo dicen como si fuera una estrategia normal dentro de la convivencia,
Sin embargo, cuando exploramos un poco más, descubrimos que detrás de esa estrategia no hay tranquilidad, sino hay miedo. Y vivir organizando, pensando, o sea, es mucho desgaste mental, ¿sale? Es mucha carga mental porque hay que organizar nuestra vida alrededor del miedo y eso justo tiene un costo emocional muy alto. Y quiero que pienses en algo. Cuando tú tienes una buena noticia, ¿es tu pareja la primera persona con quien quieres compartirla? O sea, es como esa persona que tú vas a llegar a decirle, oye, ¿qué crees? Me pasó algo. Cuando algo te preocupa, sientes que puedes hablarlo libremente con tu pareja. Incluso cuando cometes un error, ¿piensas en cómo resolverlo o piensas primero en cómo va a reaccionar? Y te hago estas preguntas porque las respuestas a este tipo de preguntas dice mucho sobre el nivel de seguridad emocional que existe en una relación, ¿sale? Entonces, tómate un ratito para analizarlas. Y aquí ocurre algo interesante. Cuando durante mucho tiempo dejamos de sentir que hablar es seguro, nuestro cuerpo también empieza a cambiar, ¿sale? Dejamos de escuchar únicamente con los oídos y tenemos una memoria corporal, ¿sale? Nuestro cuerpo es como si escuchara también, como si escucháramos con cada parte de nuestro cuerpo, porque aprendemos a identificar el sonido de una puerta, el tono de voz, la mirada, los silencios. Y justo de eso es de lo que quiero hablarte. ¿Qué pasa cuando el miedo ya no solo cambia nuestras palabras, sino que también cambia nuestro cuerpo? ¿Qué pasa? Em, Aquí no se explican conceptos, más bien lo que yo quiero lograr es que tú puedas hacerte preguntas, tú puedas un poco cuestionarte sin, sin este afán de pensar que lo que estamos haciendo es una clase, ¿no? ¿Sale? Aquí a lo que quiero llevarte también un poco es a analizar, bueno, no analizar, a pensar, a darte cuenta que cuando una relación deja de ser un lugar de descanso para convertirse en un lugar donde constantemente tienes que evaluar el riesgo, pues está ocurriendo algo, ¿no? También yo menciono a otra autora mucho que llama Judith Herman y como te decía en algún punto, es una de las autoras que ha trabajado mucho con temas de trauma. Y ella lo que dice es que cuando una persona vive situaciones repetidas de amenaza, su sistema nervioso permanece en estado de alerta. Ya lo hemos hablado mucho, sobre todo en los episodios de Puliendo tus herramientas emocionales. Esto significa que el cuerpo aprende a detectar cualquier señal que pueda anticipar un peligro. Por eso, si lo pensamos, muchas personas no exageran cuando dicen, con solo verlo entrar, ya sabía que algo iba a pasar. No es que estés adivinando, es un sistema de protección que se ha vuelto sensible, ¿no? Hay algo que me parece muy doloroso de las relaciones donde existe violencia emocional. Sale y tiene que ver cuando la culpa reemplaza el diálogo. Muchas veces las personas dejan de expresar lo que sienten porque cada conversación termina haciéndoles sentir culpables, ¿no? La conversación empieza hablando de una de emoción, de una persona que quiere expresar algo y en muchas de estas conversaciones terminan hablando de quién tenía la culpa, ¿no? Y cuando esto ocurre una y otra vez, la persona aprende que expresar una necesidad tiene un precio. Entonces, ¿cuántas veces has pedido perdón por sentirte triste? ¿Cuántas veces has terminado consolando a la persona que te lastimó?
¿Y cuántas veces una conversación terminó girando alrededor de lo mucho que tú exagerabas en lugar de hablar del problema original? Y aquí quiero decirte que expresar una necesidad no es atacar. Poner un límite no es ser egoísta. Hablar de lo que duele no es querer pelear. En una relación sana, las diferencias pueden ser súper incómodas, pero justo no deberían convertirse en un motivo para avergonzarse o ya sea quien lo expresa o avergonzar a la otra persona, ¿sale? Marshall Rosenberg, creador de la comunicación no violenta, proponía que una conversación saludable parte de cuatro elementos, ¿no? Perdón, observar lo que ocurrió, expresar cómo nos sentimos, identificar qué necesitamos y hacer una petición clara, ¿no? Y aquí es importante hacer como una aclaración. La comunicación no violenta funciona cuando ambas personas tienen disposición de escucharse. No podemos esperar que una buena técnica de comunicación resuelva una relación donde existe intimidación, manipulación o violencia, porque antes de la comunicación hay que observar que exista seguridad. Hasta ahora hemos hablado de cómo el miedo puede hacer que dejemos de hablar, cómo nuestro cuerpo aprende a vivir en alerta y cómo muchas conversaciones terminan transformándose en culpa. Pero, ¿qué ocurre cuando pasa tanto tiempo viviendo así que dejamos de reconocer quiénes somos dentro de la relación? ¿Cómo recuperar una comunicación basada en la seguridad y no en el miedo? Y bueno, em, creo que aquí es importante hacer un análisis con respecto a eso. Yo te sugiero una vez más que anotes en un cuadernito, en tu celular, porque el llevar esto a la reflexión no es fácil, ¿sale? No es fácil, pero sí es necesario empezar a hacerlo. Quiero proponerte en este punto un ejercicio. No es para juzgar tu relación, no es para tomar decisiones impulsivas, ¿no? Como te decía, es para poder observar. Durante esta semana te voy a pedir que al final del día te preguntes, ¿hoy hice algo únicamente porque tenía miedo de la reacción de mi pareja? Si la respuesta es sí, no te juzgues, solo anótalo, identifícalo. Y después pregúntate, ¿qué habría hecho si no hubiera tenido miedo? Y muchas veces este pequeño ejercicio empieza a mostrarnos cuánto espacio está ocupando el miedo en nuestra vida. La investigación sobre relaciones de pareja muestra que los conflictos no son el principal predictor de una relación saludable. Lo que realmente marca la diferencia es la capacidad de reparar después del conflicto. Recuerda que reparar significa escuchar, reconocer el daño, asumir la responsabilidad y buscar comprender a mí y comprender a la otra persona. La reparación solo es posible cuando ambas personas están dispuestas a participar. No puede recaer siempre en una misma persona en quien ha sido lastimada. El miedo puede hacer mucho, mucho, mucho ruido. Puede decirte que es mejor callar, que es mejor aguantar, que hay que esperar a que las cosas cambien, pero una relación sana no necesita que una persona se haga cada vez más pequeña para que la otra se sienta tranquila e importante. El amor no debería obligarte a renunciar a tu voz. Y si hoy este episodio te hizo cuestionarte algunas cosas, no significa que tengas que tomar una decisión inmediata. Significa que estás empezando a mirar con más claridad. Y muchas veces el cambio comienza ahí, a tu ritmo, a tus tiempos. Y bueno, en este episodio hablamos de cómo el miedo puede transformar la comunicación y hacer que poco a poco dejemos de expresar lo que sentimos.
Pero quiero preguntarte, ¿qué pasa cuando después de tanto tiempo escuchando más al miedo que a ti mismo, dejas de confiar en tu propia intuición? ¿Cómo volvemos a escuchar esa voz interior que un día dejamos de lado para sobrevivir? De eso hablaremos el próximo episodio de En Sintonía con mi media naranja. Gracias por acompañarme una vez más. Dale clic en la campanita y nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Ivette Terreros y esto fue tu programa En Sintonía con mi media naranja. ¡Hasta la próxima!